una duda muy común que suele tener los opositores a la hora de abordar el supuesto práctico es arriesgarse, sí, arriesgarse a responder todas las preguntas o no. Y esto la verdad es que es algo muy importante y que hay que pensarlo muy bien, ya que hay que tener en cuenta que son solo 15 preguntas, por lo que un acierto o un error que tengamos de más va a hacer que nuestra posición en la lista varíe mucho en el resultado final, ¿vale? En el proceso selectivo, ya que desde la administración, aplicable tanto a AGE como a Seguridad Social, siempre lo que hacen es que el corte del supuesto práctico suele ser bastante alto para asegurarse de hacer una criba de la gente que se presenta, ¿vale? Para asegurarse que los que pasan y sacan su plaza son gente que de verdad, si saben la teoría, saben aplicarla y van a realizar bien su trabajo. Entonces hay que hacer especial hincapié en el supuesto práctico porque va a ser ahí lo que va a dictaminar si conseguir la plaza o no. ¿Cuál es mi consejo? Os lo he puesto por aquí. Pues que si dudáis entre dos opciones, siempre merece la pena jugársela, ¿vale? Si hay 4 opciones, que es lo que normalmente tenemos, y hay 2 que sabemos que no, y hay otras 2 que sabemos que sí, pues merece la pena que nos lo juguemos, ¿vale? Teniendo en cuenta que tampoco nos resta mucha cantidad. Si empiezas a dudar entre 3 de 4, pero te inclinas por una de esas 3, quizá merezca la pena también arriesgarte. Obviamente, sin duda, las 4 y no lo tienes nada claro, lo mejor es esa pregunta dejarla sin contestar. La intuición, ¿vale? Es algo que se tiene que practicar. ¿Y cómo se practica? Haciendo muchos simulacros en casa, ¿vale? Muchísimo. Ahí nos vamos a dar cuenta si nuestra intuición de verdad es buena o es nefasta, porque hay mucha gente que cuando tiene que escoger entre 2 respuestas de 4, que son las que tiene claras, siempre tiene su intuición muy desarrollada, está acostumbrada a que ocurra eso y acierta de chiripa, de suerte. Y otra gente que siempre de las 2 que hay escoge la errónea. Entonces eso es algo que se practica y se practica haciendo muchos supuestos. Bien, ¿qué recomendación os doy? ¿Vale? Pues os doy que en una primera vuelta, a la hora de hacer el supuesto práctico, respondáis las preguntas que sabéis con certeza. Es decir, vosotros leéis todas las respuestas y las que sepáis con certeza las hacéis. Por ejemplo, 15 preguntas. De la pregunta número 1, ¿me la sé? Sí, esta es la respuesta. No me la sé, paso a la siguiente. ¿Vale? Eso en una primera vuelta, para no perder mucho tiempo pensando, esta cómo será, me suena esta respuesta, me suena la otra. En una primera vuelta solo se responden las que sabemos. Después, cuando se haga una segunda vuelta, sí que se puede sopesar ya de manera más definitiva cuáles vas a dejar en blanco o cuáles tienes que pararte más a pensar, ¿vale? ¿Cuáles crees que puedes responder? En los supuestos, pues la nota de corte, como mucha gente sabe, sobre todo los que se han presentado al examen anterior, pues va a variar en función de la cantidad de plazas que haya, de la dificultad del supuesto práctico, porque muchas veces ocurre, y de esto tenemos sobre todo referencia en AGE, porque de Seguridad Social solo hemos tenido una convocatoria, pero en AGE, por ejemplo, ocurre mucho que ponen el test de Ledger, el primer ejercicio, muy sencillito, pero el supuesto práctico lo pone muy complicado. Eso hay años que ha ocurrido así y otras veces ha sido al revés. Otras veces el supuesto práctico ha sido bastante asequible, la gente se ha examinado, salió contenta y no hay ningún problema, ¿vale? Entonces depende también de esa nota de corte va a depender también de cómo sea ese supuesto práctico, de los aspirantes con los que compitáis. Si competís con aspirantes muy, muy buenos, pues vais a tener que hacer un doble o un triple trabajo extra para conseguir superar esa nota de corte. Si coincide que la convocatoria en la que os presentáis, pues hay gente pues, que se presenta, que por ejemplo no se presentan de gestión, que tienen cierta ventaja en algunos aspectos, o son gente que va de primeras, como vosotros, pues seguramente el nivel de los aspirantes sea un nivel normalito tirando abajo, no muy alto. Entonces eso va a hacer que la nota de corte también sea más baja, ¿vale? Dependiendo de todo eso, del volumen de plaza, de la dificultad de la prueba y del nivel de los aspirantes. Bien, vamos a ver qué pasos tenemos que seguir para hacer un supuesto práctico. Nos encontramos con tres pasos importantes. El primer paso. Lo primero que hay que hacer es ir a las preguntas del caso práctico, ¿vale? Nos olvidamos del enunciado, nos centramos en las preguntas. O sea, nos olvidamos del texto, nos centramos en las preguntas. Leemos los enunciados de cada pregunta y vamos a marcar
Si puede ser con un color diferente, genial. Si no, pues mira, con un boli azul me vale. Las palabras clave que te preguntan en el enunciado. Por ejemplo, fechas, el nombre de la persona que se trate. Por ejemplo, si el supuesto práctico va de una mujer que se llama Luisa, subrayamos Luisa, que nos dice la edad. En esa pregunta subrayamos la edad, ¿vale? Lo importante, lo que consideramos palabras clave. ¿Por qué? Porque a la hora de leer la pregunta, lo primero que te va a saltar la atención va a ser eso, el nombre, la fecha, la edad, los datos relevantes. Va a ser mucho más fácil. ¿Qué se consigue con esto? Pues que se consigue que tú focalices tu atención en esas cuestiones, en esas palabras clave. Así, cuando tú leas el caso, vas a poder identificarla muchísimo más fácil, va a ser mucho más sencillo. Es en el caso de el primer paso que tenemos que hacer cuando ya tengamos aquí nuestro supuesto práctico y estamos ya en el mood del examen. Segundo paso que tenemos que hacer. Ya nos vamos a centrar en el enunciado del supuesto. El texto grande, ya no las preguntas las dejamos atrás. Me voy al enunciado. Leo el enunciado. Hago una primera lectura entera, ¿vale? Como el que lee un texto de un cuento o el que lee un texto del tema que nos estamos estudiando. Una primera lectura. Después de hacer una primera lectura, una segunda lectura. Pero en esa segunda lectura voy marcando y subrayando o bien apuntando lo que queráis. Aquí cada persona es un mundo. Las palabras clave. ¿Vale? Lo mismo que hemos hecho con los enunciados previamente, lo vamos a hacer ahora con el supuesto práctico o en el propio texto en sí. ¿Qué vamos a marcar? Pues igual que el primer paso. La fecha, los plazos, el nombre de los personajes. Es importante, sobre todo, saber, porque claro, el supuesto práctico, lo vais a ver ahora que yo he puesto, no encontramos nada más que con un personaje, con Pedro, ¿vale? Es el protagonista de nuestro supuesto práctico número, Pedro. Pero en el examen, a lo mejor hay una persona en el supuesto práctico, pero lo mismo hay 5. ¿Y qué ocurre? Que 5 nombres, cada uno una cosa, nos hacemos un lío, ¿vale? Entonces, es importante que identifiquemos quién es quién en el caso práctico. ¿Para qué? Pues para evitar confusión. ¿Vale? En muchas ocasiones nos encontraremos supuestos con una persona, con 5, con 4, ¿vale? Y es importante identificar quién es cada uno dentro de ese enunciado. Todo lo que consideramos relevante a partir de lo que he dicho, también, porque hay gente que considerará relevante unas palabras y otras considerará otras. Pero siempre, palabra importante que a nosotros, a la hora de afrontar este supuesto práctico, nos facilite y nos venga bien. Si es necesario, puedes sacar flechas al lado de los enunciados. Y puedes ponerte notas si quieres, ¿vale? De lo que te vaya viniendo a la mente. También puedes, que esto ya es opcional, yo por ejemplo, creo que es mucho más sencillo si cogéis un papel y apuntáis todo lo importante, ¿vale? En el examen no voy a tener problema, porque en el examen el folio donde está el enunciado o bien te lo quedas, o bien te lo llevas para casa, o bien lo tiras, pero eso no se va a entregar, o sea que no va a haber problema. En el examen os va a dar os van a dar el supuesto práctico y una hoja de respuesta. La hoja de respuesta sí que es oficial y eso sí que hay que entregarlo, pero el librillo, el cuadernillo, el supuesto práctico, eso lo podéis llevar. Entonces, ahí suele haber siempre, pues al final del cuadernillo, pues una hoja en blanco. Ahí podéis escribir lo que queráis. Entonces, podéis usarlo para anotar lo que queráis, las palabras clave, lo que queráis, ¿vale? Que os sirva de ayuda. En el caso de que quiera hacer alguna anotación importante, lo que sea. Eso en cuanto al segundo paso. En el tercer paso, ¿qué ocurre? Pues ya me voy, una vez después de haber hecho esto, de haber marcado las palabras importantes en el enunciado, de haberlo leído correctamente, después de haber leído el texto que se nos da en el supuesto práctico, después de haberlo subrayado correctamente las palabras importantes, pues me voy ya a contestar las preguntas. Y para contestar las preguntas, tengo que volver a leer, claro está, porque no vamos a memorizar unas preguntas en supuesto práctico en un minuto, tenemos que volverlo a leer, pero esta vez lo vamos a leer con calma, teniendo en cuenta las palabras subrayadas. En un inicio, en una primera lectura, no hemos tenido en cuenta estas palabras porque no estaban subrayadas. Ahora, esta segunda lectura, sí que tenemos que inculcar más y sí que tenemos que tener en cuenta esas
palabras clave que hemos subrayado o bien las anotaciones que hemos hecho al margen o al final del librillo, del cuadernillo, lo que queráis. En el examen también vais a poder pedir, vamos, por lo que yo tengo entendido, no suelen quejarse de eso, un folio aparte, ¿vale? Por si no lo queréis hacer en el cuadernillo o no hay espacio. Podéis pedir un folio aparte, podéis hacer las anotaciones que queráis y no hay ningún problema. Para el supuesto práctico, que lo he puesto aquí como un apartado de nota, no puedes olvidarte, no podéis olvidaros de gestionar bien el tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 horas o 1 hora y media para hacer el examen, creo que era 2 horas. En el caso de seguridad social era 2 horas y en EAJA 1 hora y media. 2 horas, ¿qué ocurre? Pues que yo tengo 2 horas para hacer el primer ejercicio y el segundo. No 2 horas para cada ejercicio. ¿Me explico? No se van a hacer 4 horas. En 2 horas vamos a tener que hacer test de leyes y supuesto práctico. Entonces es importante que gestionemos bien el tiempo para que lleguemos a la parte de supuesto práctico con un tiempo bien grande y adecuado para poder resolverlo con tranquilidad, sin prisa y estupendamente. Y que no dé tiempo incluso a repasarlo. Que yo sí que os aconsejo que lo repaséis. Que yo sé que hay gente y hay preparadores que no aconsejan repasar el examen por si cambias cosas. Yo lo aconsejo. Eso ya cada uno es libre de hacer lo que quiera. También os aconsejaría que empezarais por el supuesto práctico en vez de por el ejercicio de leyes. Cuando vosotros lleguéis al examen os van a dar las dos, ¿vale? Los dos os van a dar el cuadernillo de ley y el cuadernillo del test de leyes y el que respecta al supuesto. Y podéis empezar con lo que queráis, o bien con el supuesto o bien con el test de leyes. Yo aconsejo el supuesto. ¿Por qué os aconsejo el supuesto? Porque es el primer esfuerzo mental, por llamarlo de alguna manera, que vamos a tener que hacer. Es por la mañana temprano, no hemos descansado suficiente, estamos activos, estamos concentrados y vamos a poder resolverlo mucho mejor que si empezamos por el tema de las leyes. Ese es mi consejo. Al final, el de leyes se trata de me lo sé y me lo voy a saber ahora, mañana, pasado o al otro. El supuesto tengo que aplicar lo estudiado. Si yo no estoy espabilada y yo no estoy suficientemente concentrada, yo me voy a hacer un lío a la hora de aplicar lo que ya me sé, aunque me lo sepa. Entonces yo aconsejo, primero, el supuesto práctico. Bien, pues estos son los consejillos, los truquillos y los pasos para hacer supuesto práctico. Conforme vayamos avanzando y vayamos metiendo supuestos prácticos de otros temas, os seguiré dando más truquillos porque ya la cosa se empezará a poner más complicada. Habrá que hacer cálculos, habrá muchos números, habrá porcentajes y ya os diré un truquillo para que esos cálculos, esos porcentajes, pues los pilléis rápido